Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar entonces la guía correspondiente a la número 13. En esta vamos a trabajar un poco acerca de los números decimales. Entonces, inicialmente vamos a empezar con una lectura introductoria. En esta lectura, la cual tiene por nombre El mundo de los decimales, ustedes van a realizar la lectura correspondiente. Y la actividad práctica 1 lo que nos indica es que ustedes van a realizar un dibujo que represente el cuento El mundo de los decimales. Entonces simplemente realizar un dibujo sencillo en el cual después de haber realizado la lectura realicen el cuento. Esa va a ser entonces la actividad número 1. Luego vamos a ver el concepto de lo que son los números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeñitos que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades separados por una coma. Por ejemplo, si yo tengo un número, entonces voy a tener centenas, decenas, unidades, coma, y ya tendríamos la parte decimal. La parte decimal sería décimas, centésimas o milésimas. Es decir, cuando hablamos de décimas es la unidad dividida en 10, cuando hablamos de centésimas es la unidad dividida en 100 y cuando hablamos de milésimas es la unidad dividida en 1000. En esta imagen podemos observar la unidad completa. En esta segunda imagen observamos la unidad dividida en décimas, es decir, la misma unidad pero dividida en 10 partes iguales. Y en la siguiente representación esta sería la misma unidad pero ya no dividida en décimas sino en centésimas. ¿Por qué en centésimas? Porque es la misma unidad dividida en 100 partes iguales. Y aquí vamos a ver algunas representaciones de números decimales. En esta primera imagen nosotros observamos que esta gráfica está dividida en 10 partes iguales y estoy tomando 7. Por lo tanto, el número decimal que representa sería 0.7. Es lo que tenemos aquí en nuestra descripción. Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y como hemos coloreado 7 de estas, que es lo que tenemos en esta primera gráfica, la forma de escribirlo es 0 unidades, porque no me estoy gastando una unidad completa, y 7 décimas, 7 pedacitos de esta unidad que está dividida en 10. Por lo tanto, eso representa 0,7. Por ejemplo, esta unidad también está dividida en décimas, de las cuales solamente estoy tomando una. Como no estoy tomando una unidad completa, ¿qué tendríamos aquí? 0 unidades y una décima, porque estoy dividiéndolo en 10 unidades. Pero ¿qué pasa si no lo divido en 10 sino en 100, como en este tercer ejemplo? Aquí como está dividida en 100, estamos hablando entonces de centésimas. Aquí la unidad no está dividida en 10, sino que está dividida en 100. Como está dividida en 100 y yo estoy tomando 64, aquí se puede ver claramente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, 6 filitas y cada uno de a 10 serían 60 más 4, 64. O sea que esta unidad dividida en 10 yo estoy tomando 64. Por lo tanto, yo tengo 64 centésimas o 0 unidades y 64 centésimas. Porque ya mi unidad, cuando estaba dividida en 10 decíamos una décima o aquí decíamos 7 décimas. Pero como está dividido en 100, entonces decimos 64 centésimas. Y esta siguiente unidad también está dividida en centésimas, pero solamente estoy tomando 35. Por lo tanto, en este caso tenemos 0 unidades y 35 centésimas. Esos son los ejemplos que tenemos representados aquí. Pero analicemos ahora este quinto ejemplo. Miremos este quinto ejemplo. En este quinto ejemplo yo tengo 2 unidades completas. Aquí tengo 2 unidades completas, por eso decimos 2, porque esto representaría las unidades, recuerden que esta posición serían las unidades, y 81 centésimas, porque esta unidad está dividida en 100 pedazos y apenas estoy tomando 81. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 2 unidades completas, 2, y 81 centésimas. ¿Por qué? Porque de mi unidad dividida en 100 estoy tomando 81. Entonces, esta sería la primera parte, jóvenes, entender el concepto de decimal. La misma palabra lo dice, decimal, son múltiplos de 10, entonces estaría en 10, dividido en 10, en 100, en 1000,
en 10.000 y así sucesivamente, siempre múltiplos de 10. ¿Cuál es la relación que tienen los decimales con las fracciones? Nosotros sabemos que la unidad representa 1. Si yo digo unidad, estoy representando 1. Entonces la décima es la unidad dividida en 10 partes iguales, o sea, una partecita de 10, eso sería una décima. Aquí, por ejemplo, si yo represento esta situación como una fracción, sería 7 de 10, porque de una unidad dividida en 10 partes iguales estoy tomando 7. Por ejemplo, esta, como estoy tomando 1, sería 1 de 10, porque de mi unidad completa estoy tomando solo una. Por ejemplo, esta sería 64 sobre 100, porque de mi unidad dividida en 100 partes iguales, yo estoy tomando en ese caso, 64. Entonces miren que esa sería la representación. La centésima es la unidad dividida en 100 partes, o sea que 1 dividido entre 100 me daría 0.01. Y la milésima es la unidad dividida en 1000 partes iguales, o sea, 1 dividido entre 1000, 0.01. Por ejemplo, ahora ¿qué pasa si queremos pasar un decimal a fracción o si queremos pasar una fracción a decimal? Vamos a ver entonces los ejemplos. ¿Listo? En este primer ejemplo tenemos la expresión decimal 7,508. Si yo esto lo quiero convertir en una fracción, es muy sencillo. Simplemente voy a hacer lo siguiente. En la parte del numerador voy a escribir la fracción sin cifra o sin coma decimal, ¿cierto? Entonces, para convertirlo en fracción, simplemente escribo la cifra sin coma decimal. Aquí en el denominador escribo un 1 y voy a contar o voy a poner tantos ceros como cifras decimales tenga. Como aquí tengo 3 decimales, entonces escribo 3 ceros. O sea que tener el decimal 7,508 es lo mismo que tener 7508 dividido 1000. Por ejemplo, si yo tengo el decimal 0,67 o 67 centésimas, ¿qué voy a hacer yo? En la parte del numerador escribo el número sin la coma decimal, escribiría 67. ¿Aquí qué escribiría? Escribo un 1 en el denominador y voy a escribir tantas cifras como números decimales tenga. Tengo 2 decimales, entonces escribo 1 y 2. Y listo, simplemente ya estoy convirtiendo esta cifra decimal a fracción. Aquí simplemente estoy convirtiendo esta cifra decimal a fracción. Un último ejemplo, si por ejemplo tengo la fracción 2,5. Entonces si yo tengo la fracción 2,5, lo que voy a hacer es que voy a escribir en la parte de arriba el número sin decimales, sin la coma decimal. Y abajo voy a escribir un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga. Como aquí solamente tengo una cifra decimal, sería simplemente esta expresión, 25 dividido 10. Entonces, si voy a convertir un decimal a fracción, este es el procedimiento que voy a seguir. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo contrario? Si yo tengo una fracción y la quiero convertir a número decimal. Por ejemplo, si yo tengo 350 y yo esta expresión la quiero convertir a un número decimal. Entonces, para convertirlo a un número decimal es muy sencillo. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el número sin la coma como lo tenemos acá en el numerador. Y voy a contar los ceros que tengo. Como tengo 2 ceros, entonces a partir del extremo derecho voy a contar 2 posiciones y voy a poner la coma. Entonces yo escribiría 1 y 2 posiciones. Por lo tanto, 350 dividido entre 100 es lo mismo que tener 3,50. Por ejemplo, si tengo la expresión 1 dividido entre 100, entonces ¿qué hago? Es muy sencillo. Si yo tengo una centésima, 1 dividido entre 100, yo escribo el 1. Me tengo que mover 2 posiciones decimales. Aquí me movería 1. Pero como no tengo más posiciones, agrego un 0. Y ahí me sigo moviendo. Entonces me tengo que mover 2 posiciones, me movería 1 y 2. O sea que en este caso a mí me quedaría 0,01. Eso es lo mismo que tener 1 dividido entre 100. Por ejemplo, si tengo la expresión 450 dividido entre 1000, o sea, lo mismo que tener 450 milésimas. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Escribo el número y voy a mover la coma
la cantidad de cifras decimales que tengo o la cantidad de ceros que tengo en el denominador. Entonces me movería 1, 2 y 3 posiciones. Escribo la coma y agrego un 0. En este caso, entonces esta situación sería 450 milésimas, o lo mismo que decir 450 dividido entre 1000. Entonces en este caso estamos viendo cómo convertimos decimales a fracciones o cómo convertimos fracciones a decimales, que es lo que les acabo de explicar en este caso. Ahora, ¿qué van a realizar en la segunda actividad? La segunda actividad es muy sencilla. En esta segunda actividad simplemente ustedes van a marcar de las 4 opciones que les están dando en cada uno, van a marcar a cuál corresponde. Por ejemplo, esta unidad está dividida en 10 y estoy tomando 5. Entonces yo voy a marcar, en este caso sería 0,5, entonces lo voy a marcar en el que corresponde. De las 4 opciones solamente van a señalar una, lo mismo en este caso. Mi unidad está dividida en 10, ¿cuántas estoy tomando? Aquí, por ejemplo, tengo 4 unidades completas y una que tiene una cantidad determinada. Entonces ustedes me van a marcar cuál es la que lo representa. Todo esto es una sola, todo esto es una sola, todo esto es una sola. No es que esto represente una cosa, no, todo esto es una solita. Esto es una solita, todo esto es una solita. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Ahora vamos a ver las operaciones que tienen que ver con los números decimales. Entonces, las operaciones con los números decimales, nosotros tenemos la suma y la resta y la multiplicación. Entonces, en este caso vamos a seguir unas indicaciones. La primera es cómo vamos a sumar números decimales. Entonces, para sumar números decimales vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que a mí me están pidiendo sumar los números decimales. 3,5 más 2,27 más 9,3 más 2. Supongamos que yo tengo que sumar estos números. Para sumar estos números, entonces la forma más sencilla de hacerlo es ubicarlos de forma vertical. Entonces voy a escribir mis números de forma vertical. ¿Cuál es la condición que debo seguir? Yo debo seguir una condición supremamente importante. La coma siempre debe ir debajo de la coma. Entonces, en este caso, aquí tendría 2, entonces yo tendría 2,27. En este caso, 27. 9,3, entonces yo tendría 9,3. Coma debajo de coma, siempre, siempre, siempre. Aquí voy a cambiar este número, lo voy a cambiar por 20. Supongamos que tengo que sumar es 20, entonces yo tendría más 20. Entonces aquí tendría más 20. Profe, ¿usted por qué lo está ubicando ahí? Porque esta ya sería la parte entera. Como este número no tiene parte decimal, entonces es como si el número ya fuera solamente de este lado. Aquí es como si yo tuviera 20,0. 20,0. Entonces simplemente como este número no tiene parte decimal, se escribe en la parte de los números enteros. Entonces la condición, repito, los escribo de forma vertical y escribo coma debajo de coma. Si el número es entero, es decir, si el número no tiene parte decimal, siempre lo voy a escribir en la parte que va adelante de los números decimales. Y ahora sí hago la operación. ¿Cuál es el paso más sencillo? Voy a llenar los espacios que están vacíos, yo los voy a llenar con ceros. Entonces aquí yo esta parte lo voy a llenar con ceros. Miren lo que acabo de hacer, acabo de llenar esos espacios que me quedaron vacíos, los voy a llenar con ceros. Y simplemente, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la suma común y corriente. Yo tengo 0 más 7 más 0 más 0, me quedaría 7. Y continúo con la operación. 5 más 2, 7, más 3, 10. Escribo el 0 y llevo 1. Aquí escribo la coma, siempre coma debajo de coma. Y sigo con la operación. Entonces aquí me quedaría 1 más 3 me daría 4. 4 más 2 me daría 6. 6 más 9 me daría 15. Escribo el 5 y llevo 1. Y hago la operación 2 más 1, 3. Y simplemente he terminado. Así voy a sumar así voy a sumar números decimales. ¿Qué pasa si no es una suma, sino que es una resta? Por ejemplo, si yo debo realizar la resta correspondiente, si yo voy a realizar la siguiente resta, si yo quiero realizar la resta, por ejemplo, 3.245, 2 menos 2.000
412,25. Si yo quiero realizar esta operación, si yo quiero realizar esta resta, es muy sencillo. Vuelvo y sigo el mismo procedimiento. Para sumar o restar fracciones, escribo siempre coma debajo de coma. Entonces aquí me quedaría 3.245,2 menos 2.000. Aquí puse la coma donde no era, aquí era 2.400, esperen, yo la borro para que no nos vayamos a confundir. Este número es 2.412. 2.412,25. Entonces voy a hacer esta resta. Recuerden la condición, siempre coma debajo de coma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a llenar los espacios vacíos con ceros. Este espacio que a mí me quedaba aquí vacío lo acabo de llenar con un cero. Y simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la resta común y corriente. Entonces aquí, inicio. A 0 no le puedo restar 5. Por lo tanto, este le pido uno prestado. O sea que este me quedaría en 10. Pero este me quedaría convertido en un 1. Porque me acaba de prestar 1. 10 menos 5 me quedaría entonces 5. ¿Qué va a pasar en este caso? Yo a 1 no le puedo restar 2. Entonces pido uno prestado. Entonces, si pido uno prestado, aquí me va a quedar entonces este número convertido en un 11 y este me va a quedar convertido en un 4 y hago la operación. 11 menos 2 me quedaría 9. Y continúo con mi operación común y corriente. Coma debajo de coma, escribo coma debajo de coma y hago la operación. 4 menos 2 me daría 6. 4 menos 1 me daría 3. Aquí 2 menos 4 no puedo, pido uno prestado. Este me queda convertido en un 12 y este en un 2. 12 menos 4 me daría 8. Y aquí me quedaría 2 menos 2 me quedaría 0. O sea que la resta entre 3.245 menos 2.412,25 me daría 836,95. Entonces repito. La suma y la resta de decimales, la suma y la resta de decimales es muy sencilla. Simplemente pongo coma debajo de coma y efectúo la operación, hago la suma. O si es una resta, escribo coma debajo de coma, lleno los espacios vacíos con ceros y simplemente lleno los espacios vacíos con ceros y simplemente lo que voy a hacer es que en este caso hago la resta común y corriente. Ahora bien, ¿cómo se realiza la multiplicación? Entonces, hasta el momento ya hemos visto cómo realizamos la suma y la resta de fracciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Si yo debo sumar los números 12,435 más 142,36 más 8,7, seguimos el mismo procedimiento, hacemos la misma operación. Mire, ponemos coma debajo de coma. Siempre la coma debajo de coma y lo único que hacemos es sumar. Aquí simplemente no se pusieron los ceros, pero si ustedes quieren los pueden poner y simplemente hacemos la suma. Y en este caso, entonces obtenemos el resultado, que en este caso sería 163,495. Y para la resta lo mismo, 24,5 menos 23,62, lo mismo. Escribimos los números, llenamos los espacios vacíos con ceros y hacemos la resta común y corriente. Y obtenemos que el resultado es 0,88. Pero ¿qué pasa si ya ahora no vamos a hacer una operación de suma y resta, sino que lo que vamos a hacer es una multiplicación? ¿Cómo multiplicamos números decimales? Para multiplicar números decimales es muy sencillo. Por ejemplo, si yo debo multiplicar 3,25 por 1,3. Si yo quiero multiplicar el número 3,25 por 1,3 es muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a escribir los dos números. Aquí sí no importa que esté la coma debajo de coma. Aquí no importa. Aquí puedo escribir el número común y corriente. ¿Y qué voy a hacer? Es muy sencillo. Voy a realizar la multiplicación común y corriente. Inicio con mi multiplicación común y corriente. 3 por 5, 15. Y llevo una. 3 por 2, 6. Más una que llevaba, 7. 3 por 3, 9. Continúo. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2.
Y 1 por 3, 3. Y hago la operación común y corriente. Simplemente aquí haría la operación. Hago la multiplicación común y corriente sin importarme la coma decimal en este momento. Entonces yo digo 5, aquí tendría 7 más 5, que serían 12. Hay que organizarlo bien. 7 más 5, que serían 12. Y llevo 1, aquí serían 10. 10 más 2 serían 12 nuevamente, llevo 1 y aquí sería 4. Hice mi multiplicación común y corriente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántas cifras decimales tengo. Yo tengo una cifra decimal, 2 cifras decimales y 3 cifras decimales. Sin importarme si está en el primer factor o en el segundo factor. Aquí tengo 1, 2 y tengo 3 cifras decimales. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo tengo 1, 2 y 3 cifras decimales. Como tengo 3 cifras decimales, voy a mover mi coma empezando desde la derecha 3 posiciones, porque es las mismas posiciones que tengan las cifras decimales. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a mover la coma 1, 2 y 3 posiciones. O sea que mi coma me quedaría en esta posición. En esta posición, entonces, yo voy a tener mi coma. Aquí me quedaría 4,225. Ese sería el resultado de multiplicar 3,25 por 1,3. Ese sería entonces el resultado. Aquí también tenemos, entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que debo multiplicar 7,3. Supongamos que, ¿qué pasa si lo debo multiplicar por un número entero? Por ejemplo, si lo debo multiplicar por 12. Si no es una cifra decimal, sino que es un número entero. Simplemente, nuevamente, hago la misma operación. Escribo sin importar. Aquí no importa que la coma esté debajo de la coma. No importa, simplemente hago la operación. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Y 2 por 4, 14. Y aquí me quedaría 1 por 3, 3 y 1 por 7, 7. Una multiplicación común y corriente. Escribo esa multiplicación entonces 6. 4 más 3 serían 7 y aquí sería 1 más 7 serían 8. Y sigo el mismo procedimiento. Voy a contar cuántas cifras decimales tengo. Aquí solamente tengo una cifra decimal. Como solamente tengo una cifra decimal, voy a mover mi coma una posición arrancando desde la derecha. O sea que la coma me quedaría en esta posición. O sea que la expresión me quedaría 87,6. Entonces, esta sería la forma en que vamos a multiplicar fracciones. Entonces, recuerden, en la suma y en la resta ubicamos coma debajo de coma y hacemos la operación correspondiente, ya sea suma o resta. En la multiplicación hacemos la multiplicación común y corriente y nos movemos tantas posiciones como cifras decimales tenemos. Aquí, por ejemplo, realizamos la multiplicación y nos debemos mover 2 posiciones porque solamente hay 2 cifras decimales. Aquí, por ejemplo, tenemos 1,42 por 1,3. Se hace la multiplicación común y corriente y como tengo 3 cifras decimales, me muevo 3 posiciones. Me estoy moviendo entonces 3 posiciones. Empezando desde la derecha, me muevo 3 posiciones hacia la izquierda. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros en la actividad práctica? Esta sería ya la actividad número 3. Para esta actividad número 3 vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto vamos a realizar las operaciones que nos están indicando. En este primer punto son unas sumas y restas. Realizan entonces las sumas y restas y con un mismo color van a buscar los resultados en este dibujito. Buscan los resultados en este dibujito y los pintan con un color y de aquí les va a salir entonces una figura. Entonces repito, van a hacer las sumas y las restas indicadas y luego los resultados los van a buscar en este cuadro y lo van a pintar con un mismo color para que ustedes aquí entonces puedan obtener la figura indicada. ¿Qué pasa si usted no tiene forma de imprimirlo? Simplemente realiza las operaciones y ya. Si no tiene forma de imprimirlo, solamente realiza las operaciones y ya. En el segundo punto, ¿qué tienen que hacer? En el segundo punto van a realizar las siguientes multiplicaciones indicadas. Van a realizar estas multiplicaciones de fracciones. En total son 6 multiplicaciones, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar. Y en los problemas nos dicen lo siguiente. Vamos a resolver 3 problemitas. El primero me dice que un ciclista recorrió 145,8 kilómetros, 136,65 kilómetros
y 162,62 kilómetros en una tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le faltan por recorrer si la carrera es de 1000 kilómetros? Entonces, ¿qué debemos hacer? Se suma lo que ya ha recorrido y a el total le restamos lo que ya sumamos. Entonces, se suman lo que ya ha recorrido y a los 1000 le restamos para poder saber cuánto le falta. En el otro problema nos dicen lo siguiente, nos dicen que Pepa salió a comprar material escolar, que como necesitaba cuadernos y le gustaban los 5 colores que había, compró uno de cada color. Cada cuaderno costaba 2,50 pesos. ¿Cuánto dinero se gastó? Entonces simplemente es multiplicar lo que vale cada cuaderno por la cantidad de cuadernos, o sea que sería una multiplicación de 2,50 por 5. Y el último problema me dice lo siguiente, que se tienen 240 cajas por 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62, ¿cuál es el peso del café? Es muy sencillo. Debemos saber cuánto nos pesan las 25 bolsas, entonces debemos multiplicar 25 por 0,62. Y luego eso va a ser lo que nos pesan las 25 bolsas, pero como tenemos 240 cajas con 25, entonces debemos volver a multiplicar por 240 para poder saber cuánto nos pesa el total de todas las cajas. Jóvenes, luego finalmente vamos a responder a estas preguntas que siempre hacemos para evaluar la actividad, si se logró el aprendizaje y qué fue lo que más te costó aprender. Entonces vamos a responder estas preguntas para terminar entonces la guía. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, el día martes en la asesoría nos vemos. Y muchos éxitos, jóvenes, mucho juicio y bien atentos a desarrollar la guía con mucha atención. Que tengan un feliz día.